Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saluda su hermano César Hugo Cervantes y para mí es un privilegio el poderles compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a exponer la palabra del libro de Segunda de Samuel, capítulo 15. Habla acerca de la rebelión de Absalón, hijo de David, al trono de David. Hemos visto en los capítulos anteriores de que como Absalón tenía y guardaba un resentimiento en su corazón para con su padre, porque le pareció injusto la manera de cómo David, el rey, su padre, procedió frente a la coyuntura del problema de Amón y Tamar. Ya conocemos la historia. Y él se quedó relegado por varios años y tenía las intenciones de volver y de hacer una aparente reconciliación con su padre. Es por eso que él convence a Joab, uno de los militares principales de David, para retornar a la casa de David y poder ver a su padre y formalizar una reconciliación aparente. Pero eso era lo que exteriorizaba Absalón, mas sin embargo en su corazón guardaba oscuros pensamientos, oscuros planes en contra del trono y en contra de su padre. Y es así como el militar principal de David, Joab, habla con David y le permite volver a Absalón a la casa de David y ver a su padre. Es así como empieza esta historia, que se convierte en una rebeldía, en una ambición de Absalón de obtener el trono de David. Bien, dice las Escrituras, Absalón se subleva contra David. Aconteció después de esto, de lo que acabo de decir, que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Aquí yo he puesto un alto para poder explicar. Primeramente, miren a Absalón como persona indigna delante de Dios. Miren a Absalón como alguien que ambiciona poder, autoridad, alguien que desestima al ungido del rey, muy por el contrario del corazón de David, que hemos visto en las historias anteriores, cómo él respetaba al ungido de Jehová, que teniendo ocasión de matar a Saúl, nunca lo hizo. Es más, cumplió la promesa que le hizo a Jonatán de ver por Mefiboset. ¿Se acuerdan esa preciosa historia? Bien, mas sin embargo, Absalón, aun siendo hijo de David, no tenía ese corazón de amor, de temor, de servicio al Señor, ni al trono, ni al pueblo de Dios. Tal es así que él primeramente cavila en su corazón la estrategia de cómo volver a la casa de David, a Jerusalén, y poder de ahí empezar sus planes malévolos. Convence a Joab, Joab convence a David y él finalmente retorna a la casa de David. Y llegando ahí, dice las Escrituras, que él se hace de carros y caballos y de 50 hombres fieles que corriesen delante de él. Él maquina aquí, primero maquina el llegar, luego aquí hace su estrategia de presentación, hace su estrategia política, podríamos así decirlo, de candidatear al trono. Se hace una imagen de 50 hombres, de carros y caballos, y ahí anda por la ciudad. Y se levantaba, dice las Escrituras, esa es la estrategia número 2, la 3 vamos a verla ahora. Dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito venía al rey a juicio. Absalón se interponía en ese camino, un lugar principal seguramente, camino a la casa de David. Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Mire, todo político, todo amable, todo servicial. Absalón se paraba a esperar a esa gente. Seguramente, vuelvo a reiterar, sería una de las calles principales que iban a la casa de David. Y él respondía, tu siervo es de la casa de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón decía, mira,
Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Tercera estrategia. Él se para en un lugar estratégico, se hace congraciar con la gente, diciéndole que el rey no tiene tiempo, el rey es injusto, el rey no te escucha, todo lo que tú tienes toda la razón, yo te hiciera justicia, tú tienes la verdad en tu boca, en tu corazón, y no hay quien te haga justicia. Miren, acá Absalón no se trataba de hacer justicia, sino de congraciarse y dar la razón cualquiera que fuera la exigencia o la consulta de estos hombres que iban delante de David para que les haga justicia. No todos salían pues con el beneplácito de haber sido complacidos en su solicitud, porque David era justo, pero acá Absalón no estaba aplicando la justicia, sino que a todos decía que tenían toda la razón en lo que estaban manifestando. Mas no tienes quien te oiga de parte del rey. O sea, David está ocupado, David no tiene tiempo, David no te escucha. Ese era el mensaje que él iba cavilando, metiendo en el corazón del pueblo. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Vean, él dice, ¿quién no me pusiera por rey? Como yo no fuera rey para hacerte justicia, para hacerte el favor a ti, para ser un gobernante del pueblo, un gobernante que es sensible a las necesidades del pueblo. ¿Quién no me pusiera por rey? ¿Cómo va trabajando el corazón del pueblo? Tenía intenciones malévolas Absalón de asumir el trono de David. Y acontecía luego, dice que cuando se acercaban para inclinarse él en gratitud, en agradecimiento, él extendía su mano y le tomaba y lo besaba. Otra estrategia. No, yo soy humilde, yo soy del pueblo. No, no tienes por qué inclinarte, párate. Lo abrazaba, lo besaba, lo consolaba. Mire, consiguiente, otra estrategia más. La cuarta estrategia de Absalón para consumar su rebeldía y poder asumir el trono de David. Él era muy de costumbre tener una reverencia de sumisión al rey y postrarse. Eso era hábito y costumbre del pueblo, pero él no hacía caso a esto y lo levantaba y lo abrazaba y es más, dice las escrituras, que lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Así rodaba Absalón el corazón de los de Israel. Así iba cavilando y trabajando y postulando, ganándose la confianza, haciéndose una buena imagen de gran persona, sensible, complaciente y justo. Esa era la imagen que él ya estaba trabajando, dice, por todo, dice acá las escrituras, Israel. Al cabo, dice, de 4 años, o sea, 4 años haciendo esto, mira qué inteligente Absalón, 4 años habiendo trabajado ya y posiblemente ya a escondidas, habiéndose hecho ya muy conocido, muy querido y muy deseado como un aspirante al trono de David. A cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, a su padre, te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Miren, él no tenía un pacto con Dios, él no tenía ningún voto con Jehová, estaba usando el nombre de Jehová en vano, porque no era cierto. Él quería ir a Hebrón con otras intenciones. Y el rey le dice, ve en paz. Acá hay otra estrategia más, la quinta estrategia. ¿Por qué? Porque Hebrón era el lugar donde él posiblemente pensaría, por cuestiones simples de común entendimiento, era el lugar donde David, recuerdan ustedes, había empezado a asumir el trono. Él fue primero rey absoluto de todo Hebrón y Hebrón conoció el gran corazón que David tenía y los detalles que él tenía para con su pueblo y el gran temor que él tenía para con Jehová. Entonces Absalón dijo, iré a Hebrón, ya he conquistado todos estos lugares, ya he hecho campaña política por todos estos lugares, ahora
iré a Hebrón. No vaya a ser que Hebrón se levante en contra mía cuando yo consuma mi rebelión. Va al lugar de donde David empezó su gobierno. Muy inteligente, muy astuto, muy político, Absalón. Y el rey le dijo, ve en paz, se levantó y se fue a Hebrón. Entonces, dice las Escrituras, envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigan el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Sexta estrategia. Miren, qué inteligente. Manda mensajeros adelante de él, y cuando él estaba por llegar a las puertas de Hebrón, sonarían las trompetas y todos gritarían, Absalón reina sobre todo Hebrón. Qué astuto Absalón. Vean ustedes, va así en la conquista de Hebrón como político, como consumar votos, podríamos así decirlo, y sumar más solvencia sostenible para su candidatura, para él consumar su rebelión. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Tal vez David envió estos hombres, por un tema de respaldo, sin tener la intención. Ellos no sabían qué pasaba, pero fueron contagiados por esa algarabía del pueblo que gritaba, Absalón es el rey de todo Israel. Entonces, mientras Absalón ofrecía sacrificios, dice, llamó a Ahitofet, el gilonita, consejero principal de David de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Por qué? Este personaje, Ahitofet, era el abuelo directo de la mujer de Urías, a quien David tomó como mujer. Este hombre, si ciertamente era un gran consejero, una persona sabia, que trabajaba para el trono de David, tenía también un resentimiento en su corazón por las situaciones que había pasado su hija, por el tema de Urías y la acción que era conocida que David hizo mal, porque David se equivocó, fornicó, mató a Urías y tomó por mujer a su nieta. Por lo tanto, él tenía un resentimiento en su corazón, y por esta razón él dijo, sí, este es el momento, yo me uno contigo, y consumado fue la conspiración. Tenía a un buen consejero al lado, Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel va tras Absalón. Ya se reveló Absalón, todos están con él, o la mayoría. Entonces David, dice las Escrituras, dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón, daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje mal sobre nosotros y hiera a la ciudad a filo de espada. ¿Qué está diciendo David? Yo no quiero más sangre, no quiero conflictos. Antes él era un hombre de guerra, pero en los años avanzados él reconocía que ya no tenía las mismas fuerzas, reconocía de que su principal preocupación como rey era proteger a Israel mismo, al pueblo de Dios, y que entre ellos no se matara, no hubiera sangre, y que hubiera la unidad que Dios ya había establecido en Jerusalén. En otras palabras, él dijo, si esto es una rebelión, yo doy un paso al costado. Doy un paso al costado por amor a Jehová, por amor al pueblo y por amor a los planes que Dios estableció ahí en Jerusalén. Y voy a huir. No vaya a ser, dice aquí al final, hiera la ciudad a filo de espada. Miren el corazón de David, ya maduro, ya más cuajado, decide retirarse. Por amor al pueblo, que era su responsabilidad, por amor al trono que Dios había elegido, a esa parte, que se estableciera también el arca de Jerusalén de Jehová ahí. Entonces, dice las Escrituras, los siervos dijeron, he aquí, tus siervos están listos para todo lo que nuestro Señor, el rey, decida. Estamos contigo, David. Pero el rey salió con toda su familia, dejó 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues, dice las Escrituras, el rey con todo el pueblo que le seguía,
y se detuvieron en un lugar distante. Todo el pueblo quería irse con él. Y todos sus siervos, dice las Escrituras, pasaban a su lado. Decían, si tú te vas, yo me voy. Y con ellos también iban, dice, los cereteos y los peleteos, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat e iban delante del rey. Estos eran los guardaespaldas principales que él tenía. Y el rey dijo a Itai, geteo, el jefe de todos ellos, de sus guardaespaldas principales, que estos no eran de Jerusalén, habían venido de otros pueblos, eran de la ciudad de Gat, muchos de ellos. Y el rey le dijo a Itai el geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete, quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de este lugar. ¿Qué le dice? Tú hayas sufrido mucho los tiempos de guerra, de rendición, has peregrinado, has venido, te has humillado ante mi trono y te has vuelto a mí, te has convertido a Jehová y has pasado un tránsito. ¿Para qué otra vez, nuevamente, ir a guerra? Vuélvete. ¿Para qué otra vez ser perseguido? Porque ellos fueron perseguidos, rendidos y luego reconciliados, humillados y se hicieron parte del pueblo de Dios. ¿Para qué otra vez? Le dice, regrésate. ¿Para qué más sufrimiento? Vuélvete. Ayer viniste y he de hacer lo que... Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros, le dice. Viniste hasta aquí, desde tan lejos. Pasaste este establecido, otra vez quieres ir conmigo. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir y tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y Jehová te muestre su amor permanente y fidelidad. Mira, acá hay dos enseñanzas. La que dije, que no sufras más, no más peregrinaje, establécete ahí. Además, el trono está ahí. Tal vez Absalón lo asuma. Entonces, ese es tu lugar. Ese es tu lugar. Ahí busca el rostro de Dios y Dios tendrá misericordia de ti. Dios mostrará su fidelidad hacia tu persona. Porque yo estoy dejando de ser rey prácticamente. Y respondió Itai al rey diciendo, vive Dios y vive mi Señor, el rey, que o para muerte o para vida, donde mi Señor, el rey estuviere, ahí estará también tu siervo. Tremendas palabras. Y estas tremendas palabras las hemos escuchado en algunas ocasiones y lamentablemente no venía de la casa de Dios, no venía del pueblo de Dios. Este personaje, Itai, era de Gat y por lo tanto era filisteo, un pueblo incrédulo, un pueblo con dioses paganos. O sea, estamos hablando de un hombre convertido de verdad, de todo su corazón. Y le dice, donde tú vayas, yo iré, donde tú estés, yo esté, sea para vida o para muerte. Aquí hay otra enseñanza. Nosotros a veces no decimos lo mismo, no expresamos lo mismo. Aquí está hablando David bajo una representación de un enfoque personificando a Jesucristo. Donde tú vayas, ahí estaré, sea para vida o para muerte. Pablo dijo, para mí el morir aún es ganancia, porque aún si yo me muriera, me iría a tu presencia. Tremendas palabras de este filisteo convertido al Señor, fiel a la casa de Dios y fiel a David. Y si nosotros representamos a David como Jesucristo, es alguien que sigue a Jesucristo en las buenas, en las malas, sea el ambiente bueno, sea el ambiente adverso, contigo seré fiel, Jesucristo. Algo que nosotros debiéramos aprender muy dentro de nuestro corazón. A veces vienen los problemas, las situaciones adversas y decimos, no, hasta ahí yo no avanzo con Jesucristo. Pero vean las palabras de este filisteo convertido de todo corazón a Jehová. Bien, respondió, ya leímos esto, entonces David dijo a Itai, buen pues y pasó Itai el geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz y bueno, todo un asunto de tristeza por la salida de David. Y aquí también iba Sadoc. Sadoc es un personaje descendiente, era un sacerdote descendiente de Eleazar, o sea, un principal sacerdote. También dice, se juntó ahí Sadoc, el levita, digamos así, los sacerdotes, y con todo él los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios y se asentaron el arca del pacto de Dios. Y subieron
también Abiatar, después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero, dijo el rey David a Sadoc al darse cuenta que estaban moviendo el arca del pacto: vuelve el arca del pacto a la ciudad donde Dios pertenece. Oye, yo estoy saliendo, pero el reino, el lugar de Jehová escogido es Jerusalén. Vuelve y yo haré gracia ante los ojos de Jehová, y él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo en algún momento. ¿Qué está diciendo? Ese es el lugar donde Dios eligió para su adoración. Ese es el lugar donde Dios eligió para establecer su trono. Y si yo estoy saliendo, que Dios haya yo gracia delante de Dios, que algún día yo pueda volver a Él y poder volver al tabernáculo. ¿Qué está diciendo David aquí? David está reconociendo interiormente toda esta situación. Ya me lo había dicho el profeta Natán. Toda esta situación me lo había revelado Jehová mismo, y había decretado de que iba a haber rebeldía en mi casa por causa de mi pecado. Entonces esto es consecuencia de mi pecado. Yo no voy por mi pecado voy a arrastrar el trono. No, por mi pecado yo no voy a arrastrar el arca y desestablecer los designios de Dios, que era donde tenía que estar el arca, y no podía moverse. Entonces él dijo: yo volveré si hallo gracia delante de Dios en algún momento. Entonces dijo aquí, vuelve. Bueno, y ellos volvieron. Voy a correr un poco por la hora. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron al arca a Jerusalén y se quedaron ahí. Y David subió hacia las montañas y dieron aviso a David en ese lugar, que le dijeron que Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, ahí se entera que el abuelo de su mujer, el consejero de él, se había unido con Absalón. Entonces dice ahí, dijo a David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel, perdón. Este que viene es un personaje que le avisa esto a David. Significa en la Biblia un gran amigo de David. Significa la amistad, la lealtad de una buena amistad. Cuando David llegó a la cumbre del monte y adoró ahí a Dios, y aquí Usaí, el arquita, se le salió al encuentro y rasgó sus vestidos sobre la tierra, sobre su cabeza. Este era el amigo de David, Usaí. Y le dijo a David: si pasares conmigo, me serás carga. No, yo no quiero, yo soy tu amigo, tenemos una gran amistad, pero yo no quiero que tú mueras o pases penurias por causa mía, que yo estoy pagando mi desobediencia, mi pecado. No, tú más bien me eres útil de otra manera. Le dice así: mas si volvieras a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como aquí has sido tu siervo de tu padre, así seré siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿Qué quería decir esto? Tú puedes ser un aliado, tú eres más útil, salvando tu vida, puedes ser más útil en el trono. Sé alguien que escucha, alguien que estropee todos los planes de este consejero Ahitofel, abuelo de la mujer de David, que estaba resentido con él, ya lo dijimos al inicio. Más bien estropea todos los planes que él pudiera hacer en contra mío, porque es una persona muy inteligente y es una persona de temer. Y le dice además: no estarán ahí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar, aliados también de David. Por tanto, todo lo que oyere en la casa del rey me lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí ellos, con sus dos hijos, Amaías, el de Sadoc, Jonatán, el de Abiatar, por medio de ellos me enviaréis todo lo que oyeres. Entonces, había ahí un plan estratégico más saludable de parte de David de enterarse lo que pasaría en el trono. Entonces, amada iglesia, esto es lo que yo quería compartir en esta mañana y poder reflexionar acerca de que las consecuencias de nuestras malas acciones, de nuestros pecados, traen consecuencias. Y aquí David se equivocó y estaba pagando gran parte de su desobediencia al haber fornicado, al haber matado a Urías y haber tomado a su mujer hacia él. Entonces, hermana iglesia, este es el devocional.
que en esta mañana reflexionemos y vemos también, a causa de su pecado, las consecuencias que ya dije, pero también vemos el corazón pastoral de David. Yo no voy a dañar, yo no voy a causar sangre al trono, yo doy un paso al costado. Y eso es, cuando uno se equivoca y no es digno del trono, no es digno de pisar el atrio santo de Dios, es dar un paso al costado y pedir misericordia. Otros se sublevan, como lo hizo Absalón. Él pudo haberse rebelado, estaría en el mismo nivel que Absalón, de rebeldía en contra de Dios. Él dio un paso al costado y que Dios actúe. Yo no voy a actuar, yo me retiro, doy un paso al costado, no afecto a nadie, que no haya sangre por mi culpa en la casa de Jehová, que no se mueve el arca del pacto, que los sacerdotes estén salvaguardados y Dios tendrá que actuar. Bien, amada iglesia, que el Señor les bendiga.